¿Qué tal? ¿Cómo van, televidentes? Buenas tardes, acá desde Argentina, Lautaro Chazarreta, saludando desde América. Buenas noches para los que nos ven desde Europa. Hoy 20 de junio acá con Adrián, de vuelta como siempre. Hago una breve mención temporal. Hoy, 20 de junio, se celebra el Día de la Bandera en Argentina, en honor al fallecimiento de Manuel Belgrano, su creador, insignia utilizada para diferenciarse en las fuerzas realistas. Hago esa mención acá como parte de mi responsabilidad patriótica argentina de representante en este canal. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Lautaro. Bueno, felicidades por la celebración, ¿no? Bueno, como sabéis, y como os he dicho en los últimos vídeos, nosotros en ECAI Center somos analistas, no somos agentes políticos, por lo tanto, nuestro deber es responder solo a lo que sabemos o a lo que hemos analizado y transmitir dudas cuando tenemos dudas y no transmitir conocimientos que no tenemos o que sobre temas que no conocemos suficientemente, ¿no? Ya sabéis que para ayudarnos la forma más directa en este momento es suscribiros al canal, además de dar like, etcétera. Pero bueno, suscribiros al canal en este momento es especialmente importante, ¿no? Estamos con vosotros, con la ayuda de Lautaro, por supuesto, todos los jueves, tarde o noche, a las 9 de la noche, hora Madrid. Y sin más, pues vamos a empezar, Lautaro, si te parece. Perfecto. Hoy vamos a tocar un tema bastante discusional, bastante controversial, que es empezar a entender los espectros de izquierda y derecha y haciéndonos consultas yo a vos en particular, de cómo lo podemos encarar, qué son. ¿Son algo diferente hoy en día? ¿Están mezclados? ¿Podemos hablar de izquierdas y derechas con una línea doctrinal en cada una? Sí, bueno, antes de nada, ya sabéis que siempre os pedimos que nos dejéis preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal y que vamos a irlas respondiendo a medida que podamos con vídeos que por ahora no los vamos a ubicar en el canal de TMP Geopolítica, sino en el de ECAI Center, que localicéis fácilmente en YouTube, ¿no? Bien, vamos con este tema de izquierda y derecha, ¿no? Bueno, efectivamente, Lautaro, es una cuestión clave en este momento, ¿no? Lo que está sucediendo es una extraordinaria confusión alrededor de los conceptos de izquierda y derecha, porque realmente están significando una cosa distinta en unos países y en otros países, en unos sectores de población y en otros, y muchas veces incluso dependiendo de la persona con la que estás hablando, ¿no? Son conceptos que se han deformado históricamente, pero especialmente durante las últimas décadas, ¿no? Durante los últimos 30 o 40 años, ¿no? Sí hay que decir que en realidad todos los conceptos ideológicos tienden a ser deformados. Todos los conceptos que tienen un peso ideológico fuerte, porque, digamos, los que son favorables al concepto le aplican cualidades positivas y los que son contrarios tienden a aplicarle cualidades negativas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con estos conceptos ideológicos con dos versiones radicalmente distintas a la hora de definir, en este caso también, los que es izquierda y lo que es derecha, ¿no? Pero es que además los conceptos de izquierda y derecha han ido cambiando constantemente a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que está sucediendo es que, sorprendentemente, a pesar de que en las últimas décadas su contenido se ha ido deformando y ha ido perdiendo claridad de forma creciente, pues probablemente, por lo menos en muchos países occidentales, se utilizan más que nunca. Se utilizan más que nunca, ¿no? Y a veces con objetivos, pues precisamente por la confusión de los términos, con objetivos casi de confusión, ¿no? Con objetivos de transmitir conceptos que no siempre responden a la realidad, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir hablando de todo esto, si te parece, ¿no? Perfecto. Yo te quería hacer una consulta capaz para retrotraernos algún tipo de origen sobre la idea de izquierda y derecha. Sí. ¿Dónde podríamos empezar?
Bueno, muchas veces se dice que no existen los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? Que son conceptos falsos, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que tenemos que distinguir entre, digamos, lo que normalmente los medios de comunicación denominan izquierda y denominan derecha, con lo que las personas individualmente consideradas sienten que es izquierda y que es derecha, y podemos decir que existen conceptos aunque sean variables en el tiempo, existe un concepto de lo que puede ser izquierda y un concepto de lo que puede ser derecha, y existe luego una deformación de cada uno de ellos, ¿no? Pero para entender todo esto es bueno, como tú decías, seguramente hablar un poco del origen de todo, de estos conceptos, ¿no? En realidad son conceptos que nacen con el mundo liberal, con la revolución liberal, fundamentalmente a comienzos del siglo XIX, ¿no? Y nacen en la oposición, que era fundamental en las sociedades occidentales en aquel momento, entre, digamos, la revolución liberal y los sectores tradicionalistas. Así que, en realidad, desde un punto de vista socioeconómico, nos encontrábamos con un enfrentamiento entre la aristocracia y, por otro lado, una clase propietaria, una clase empresarial, comercial, burguesa, ¿no? Sí. Esa clase burguesa que iba teniendo un peso creciente, ¿no? Y en esa dialéctica de una clase burguesa que quiere cambiar la sociedad de acuerdo con sus intereses frente a una clase aristocrática que no quiere aceptar esos cambios, nos encontramos con un concepto de izquierda y de derecha relacionados con la izquierda, digamos, sí, la izquierda como ese conjunto de fuerzas sociales que quieren cambiar el mundo en función de sus intereses burgueses o liberales, si se quieren, y derecha sobre los que quieren mantener digamos, el esquema sociológico, político, cultural anterior, ¿no? De esta forma, si se empieza a crear una relación entre la izquierda con el concepto de cambio, o si se quiere, desde un punto de vista positivo, de progreso. Progreso es cambio, se supone que cambio en positivo, ¿no? Pero bueno, la relación con el concepto de cambio, y la derecha con el concepto de tradición. Evidentemente, algo que es evidentemente positivo para ellos y negativo para los que les critican, ¿no? Bien, este es un concepto que ha sido constante dentro de los conceptos de izquierda y derecha, ¿no? La derecha como los defensores de la tradición, la izquierda como los defensores del progreso. Y cada uno de ellos visto de forma positiva por los que apuestan por esa idea, y de forma negativa por los que apuestan en sentido contrario, ¿no? Pero hoy sí vemos que, en principio, izquierda y derecha son conceptos, vamos a decir, liberales, del mundo liberal, de la revolución liberal, ¿no? Por ejemplo, el marxismo no utilizaba el concepto de izquierda y derecha, ¿no? Ellos no se consideraban izquierdistas, la izquierda eran los liberales, ¿no? Frente a la derecha conservadora, la izquierda eran los liberales, ¿no? Otra cosa es que el marxismo pues actuara de la mano de la izquierda, se relacionara con lo que era la izquierda liberal o no se relacionara y tal, pero el marxismo empezó a utilizar conceptos que se salían enseguida de ese esquema, porque claro, no era lo que ellos intentaban defender, los intereses de esa clase trabajadora que iba teniendo una creciente fuerza, y la dialéctica izquierda-derecha era algo de alguna forma ajeno a los intereses de esa clase trabajadora, ¿no? Bueno, pero claro, esto va cambiando. Esto es, digamos, el esquema de principios mediados del siglo XX, pero esto va cambiando de forma progresiva durante el propio siglo XIX. Perdón, he dicho el XX, no, del siglo XIX, ¿no? Y esto va cambiando de forma progresiva a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, en buena parte porque la clase trabajadora, los trabajadores asalariados, van teniendo un peso creciente, y además un peso creciente en el que van contraponiéndose frente a esa clase burguesa, aparece el conflicto capital-trabajo, y se va produciendo, digamos, una identificación creciente de intereses entre los que habían sido los aristócratas
y los que habían sido los burgueses, una identificación creciente frente al mundo, a ese nuevo mundo, a esas nuevas corrientes muy relacionadas con los trabajadores asalariados, ¿no? De tal forma que lo que en el siglo XIX o a principios del siglo XIX teníamos, por un lado, las corrientes que defendían el tradicionalismo, lideradas por la aristocracia, pero seguidas por una buena parte, por ejemplo, del campesinado, ¿no? Frente a un movimiento liberal que eran los empresarios, pero también muchas veces los artesanos, etcétera. Luego nos vamos encontrando cada vez más con que los trabajadores asalariados crean su movimiento que va creciendo y cogiendo fuerza, y ya, bueno, esto cambia de un país a otro, pero ya en el siglo XX, ¿no?, se empieza a utilizar, pero fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, se empieza a relacionar cada vez más el concepto de izquierda con el movimiento de defensa de los intereses de los trabajadores asalariados frente a una derecha que sería en conjunto los grupos sociales que se oponen a los intereses de los trabajadores asalariados y que estarían capitaneados por lo que antes eran dos grupos sociales opuestos, ¿no? Tanto por la aristocracia, que va teniendo un peso cada vez menor, como por los grandes propietarios empresariales, ¿no? Bueno, han sido conceptos que han ido evolucionando en el tiempo, pero durante el siglo XX sí podemos decir que esto ha estado muy relacionado con este peso creciente de los trabajadores asalariados. Un peso que tiene mucho que ver con el proceso de concentración empresarial, ¿no? Como consecuencia de la dinámica de las economías de escala, es decir, que facilita que simplemente en base a dimensión se puedan hacer las cosas más baratas o se puedan desarrollar proyectos o tomar medidas, hacer inversiones que no pueden hacer las empresas pequeñas, simplemente por la dimensión. Las economías de escala dan unas ventajas a las grandes empresas sobre las medianas y a las medianas sobre las pequeñas, que llevan que a muy largo plazo haya una concentración empresarial creciente. Y esto supone, al final, cada vez menos empresarios, cada vez menos autónomos o artesanos autónomos y cada vez más asalariados. Esto es una tendencia, eso sí, a muy largo plazo, pero constante desde que surge el capitalismo, hace 200 años, ¿no? De tal forma que si en el origen del movimiento obrero, según los países, pues había países donde, como mucho en los países más avanzados, a mitad del siglo XIX, igual los trabajadores asalariados pues podían ser el 20 o el 30% de la mano de obra. Pues ahora ya nos encontramos, por ejemplo, que en la Unión Europea en su conjunto, la media de la Unión Europea, ya los trabajadores asalariados son ya un 86-87%, ¿no? Con un 4%, un 10%, un 9% aproximadamente de autónomos y un 4% de empresarios. Y en tendencia creciente en los asalariados y decreciente en los autónomos y en los empresarios, ¿no? Si vamos a las regiones más avanzadas económicamente de Europa, ese 87 ya es un 90, un 93, ¿no? Entonces, es una tendencia constante que, como consecuencia de la dinámica electoral, ha llevado a una contradicción entre lo que había sido esa dialéctica de la izquierda como representante de los intereses de los trabajadores frente a la derecha oponiéndose a ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, ya en realidad los trabajadores asalariados son una mayoría casi total, amplísima en la población. Y esto, claro, no cuadra con esa división generalizada en Occidente o en muchos países, ¿no?, los que todavía mantienen esos conceptos de izquierda y derecha, de la población al 50% izquierda y 50% derecha aproximadamente, ¿no? Y en función de cómo evoluciona ese porcentaje, gobierna uno, gobierna el otro. Pero ¿con qué nos encontramos? Pues con que en realidad los conceptos de izquierda y derecha lo que hacen ahora es mantener dividida a los trabajadores asalariados entre trabajadores de izquierda y trabajadores de derecha, ¿no? Y esto, ¿cómo se ha producido esa evolución? Pues en base a superponer frente a los
intereses económicos o socioeconómicos, conceptos socioculturales normalmente, ¿no? Completamente. Claro, De hecho, y es, sí, te hace una consulta en una cuestión ahí sí, cultural, por una cuestión casi de enseñanza particular de las propias casas, de todas las personas que van a ser asalariados, que van a terminar teniendo valores, que van a acercarse a diferentes alas. Capaz las personas más de izquierda van a abrazar conceptos como justicia social, clases sociales, y personas de derecha capaz van a conceptos de libertad, conceptos económicos de neoliberalismo, como una cuestión cultural, haciendo mella en estas diferentes ideologías, en principio. Sí, no, es curioso porque, primero, desde un punto de vista electoral, los intereses objetivos de, digamos, de los electores en su conjunto, en ese 90%, son ahora muy similares, ¿no? Y al ser tan similares, las distintas opciones electorales tienden a ofrecer cosas similares. Es decir, para conseguir votos, todos tienden a pensar cuáles son los intereses de los trabajadores asalariados. Entonces yo tengo que tener eso en cuenta a la hora de ir a las elecciones. Diré que soy de derecha, de izquierda o de centro, pero al final todos están yendo a por votos con intereses muy similares. Es algo totalmente distinto de lo que sucedía pues hasta hace 4 o 5 décadas, donde el voto campesino era una parte fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El voto campesino, el voto artesano, etcétera, ¿no? Bueno, o el voto, pues, de mujeres no asalariadas, etcétera, ¿no? Claro, esto quiere decir, y esto nos refleja una situación que ha sido, digamos, claramente manifestada a partir de los años 80 y yo diría que extendida a la generalidad de Occidente a partir de la Guerra Fría. Esto ya hemos hablado en otros programas, el cambio radical que se produce en el propio Occidente a partir de la Guerra Fría. Las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos ya se sienten dueñas del mundo y ponen en marcha, por un lado, el predominio absoluto en el ámbito socioeconómico del modelo neoliberal, el atlantismo en el ámbito geopolítico, sin margen para escapar de él, y en el ámbito sociocultural lo que hemos llamado el posmocapitalismo, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo se han utilizado estos elementos, los elementos del posmocapitalismo en concreto, elementos socioculturales, para empezar a sentar cada vez más la diferencia entre izquierda y derecha en función de estos elementos socioculturales, porque en el ámbito socioeconómico los márgenes han sido cada vez menores y llamándose izquierda, derecha o centro, pero en realidad todos estaban dentro del marco marcado por los intereses de las grandes corporaciones. Y en la práctica nadie se salía de ese marco, salvo excepciones en países muy concretos, ¿no? Desde luego, si hablamos de Europa Occidental, podemos decir perfectamente que nadie, ¿no? Algún intento, o había muchos que decían que lo iban a hacer, pero nadie lo hacía después en serio, ¿no? Porque el marco estaba perfectamente controlado desde las grandes corporaciones. Y entonces dijimos, bueno, nos encontramos con un contexto extraño en el que, desde el punto de vista socioeconómico, los que dicen que son izquierda tienden a decir que no están de acuerdo con el sistema socioeconómico, pero en la práctica lo respetan y actúan dentro de él, ¿no? Con lo cual tampoco hay diferencias significativas y intentan diferenciarse entre izquierda y derecha en base a razones culturales, socioculturales. Con lo cual la izquierda asume, más que la derecha, desde el primer momento, los conceptos socioculturales del posmocapitalismo. Está hablando de lo que nosotros hemos llamado posmofeminismo, es la distorsión corporativa, vamos a decir, del movimiento de emancipación de la mujer, o la distorsión catastrofista de la defensa del medio ambiente, la manipulación de las minorías, etcétera. Una serie de conceptos socioculturales que la izquierda los recoge y los utiliza para diferenciarse de la derecha. En el ámbito socioeconómico, en la práctica, no hacemos prácticamente nada distinto. Vamos a diferenciarnos en el ámbito sociocultural. Porque en lo económico no hay diferencia, sería. Claro, sí las hay teóricamente, pero no en la práctica, ¿no? No en la práctica. Y entonces adquieren cada vez más importancia estos factores socioculturales. ¿Pero qué ocurre? Pues que la derecha ha tendido durante estos 30 años a hacer lo mismo en sentido inverso.
Es decir, también en la práctica dicen que no están de acuerdo con el modelo sociocultural del posmocapitalismo, pero en la práctica también se dejan llevar y tampoco se salen del modelo sociocultural marcado por las grandes corporaciones. Esto lo hemos visto también como los partidos teóricamente de derecha, pues en la práctica también asumen todos esos, han ido progresivamente asumiendo todos esos conceptos del posmocapitalismo, digamos, ¿no? Entonces, al final, todos ellos se han hecho atlantistas en el ámbito geopolítico, todos ellos neoliberales en el ámbito socioeconómico, todos ellos posmocapitalistas en el ámbito sociocultural, ¿no? Pero claro, dentro de esa homogeneidad de fondo, el utilizar constantemente este lenguaje de izquierda y derecha se convierte en algo necesario para diferenciarse. Y claro, sí es una cuestión que tenemos que gestionar con mucha delicadeza, porque son conceptos, como todos los conceptos ideológicos, que son conceptos tremendamente emotivos, que tienen una importancia extraordinaria para muchas personas, una importancia vital, ¿no? Es decir, para muchas personas el concepto de izquierda es casi, vamos a decir, tan importante de alguna forma como era el concepto de Dios para las personas religiosas, ¿no? No estoy exagerando, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, Feuerbach, cuando habla del cristianismo, decía, es muy difícil, digamos, que sea erradicado el cristianismo, porque para muchos cristianos, decía, Dios es el bien y no pueden prescindir de Dios sin prescindir del concepto del bien. Quitarles a Dios sería prescindir del concepto de la diferenciación entre el bien y el mal, ¿no? Y algo parecido nos ha pasado a muchos o pasa a muchas personas con el concepto, por ejemplo, de izquierda, ¿no? La izquierda es el bien. No me digas que no existe la izquierda, esto es imposible, ¿no? Es imposible, porque claro, actúan al revés. Ellos a lo que consideran bueno le ponen el apelativo de izquierda, ¿no? Pero bueno, esto es algo que nos pasa muchas veces con los conceptos ideológicos, ¿no? También pasa del otro lado de la cortina de demonizar al capital excesivamente, dando fundamentos eventualmente, pero dándole tintes emocionales también. Al capital te refieres a la derecha. Exactamente. Al concepto de derecha. Claro. Sí, claro. El salvaje capitalismo es algo también escuchado, el salvaje capitalismo. Claro. No, hay que tener en cuenta que estamos hablando no ya solo de un contexto socioeconómico con planteamientos similares, sino de que ciudadanos que socioeconómicamente tienen intereses muy similares, ¿no? Bueno, ahí se ha hablado, por ejemplo, de que el sistema fiscal en Occidente sí puede haber facilitado esa división entre estratos distintos dentro de los trabajadores, ¿no? Porque, en teoría, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ese impuesto progresivo que pretende que se pague más cuanto más renta se tiene, ¿no? Cuanto más ingresos se tiene. En origen, esto pretendía que los muy ricos paguen mucho para que los muy pobres, digamos, no paguen tanto, ¿no? Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que, digamos, los muy ricos, las clases, lo que es la clase alta, si se quiere, pagan muy poco porque a través de deducciones fiscales, utilización de sociedades intermedias, bueno, al final consiguen no pagar y salen de ese esquema de progresividad. Y con lo cual, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene distintos nombres según los países, ¿no? Pero al final es un impuesto que en la práctica se ha convertido en una transferencia enorme de rentas desde trabajadores asalariados de rentas medias hacia trabajadores asalariados de rentas bajas, ¿no? Y entonces hay muchos teóricos que dicen esto es lo que constituye la base económica fundamental de la izquierda y la derecha en este momento. Ese esquema ha conseguido que los que tienen la sensación de que pagan más se hagan de derecha y los que tienen la sensación de que pagan menos o reciben se hagan de izquierda. Bueno, habría que hacer un estudio sociológico más detenido, ¿no? Pero es posible que esto haya podido tener alguna influencia. Pero sí es importante darnos cuenta de que al final estamos hablando de un 85, un 90%
de trabajadores asalariados que están, de hecho, divididos al 50% en base a que unos son de izquierdas y otros son de derechas. Yo ahí te hago una consulta viendo este análisis de esta cuestión de que al fin y al cabo aspira a una política redistributiva en la mirada más pura y correcta de estos impuestos a la renta en por sí, o impuestos que después una porción va para la jubilación, leyes provisionales a futuro. Yo te hago una pregunta y es que el Estado es el que manipula esto, y en gran medida los impuestos nutren al Estado, lo fortifican, le permite utilizar sus recursos, obra pública, salud, seguridad. Como bien dijiste, los que pagan más son los que más se quejan y en algún punto atentan o en lo ideológico están un poco más en contra de la presencia del Estado. Hablo de presencia del Estado en sí como dicotomía entre estos dos polos. Sí, esa percepción psicológica pues, puede ser natural en cierta forma, ¿no? Aunque ya hemos comentado alguna vez que, sorprendentemente, ese incremento del peso del Estado no se produce en función tanto de la ideología de los gobiernos que gestionan los países, sino que a largo plazo se ve que tiene una relación con el nivel de evolución económica, ¿no? Es decir, dentro de los países occidentales o los países industrializados, los que están los más avanzados tienen un mayor peso del gasto público en total, ¿no? Y esto resulta sorprendente, pues lo vemos incluso en países como Estados Unidos, ¿no? Que es el país más, si se quiere en Occidente, más ultraliberal. Sin embargo, el gasto público es muy alto también, ¿no? ¿Y cuál es la razón que hay detrás de esto? Pues posiblemente la hipótesis más correcta es de estructura económica, ¿no? Es que, claro, ya sabemos que el capitalismo evoluciona en base a crisis, crecimiento, crisis, crecimiento, crisis, crecimiento. Pero, claro, las crisis pueden ser, depende hasta dónde lleguen, puede ser un problema estructural que incluso ponen en riesgo el sistema, ¿no? Si se producen estallidos sociales, etcétera, ¿no? Y, claro, lo que se ha visto es que esas crisis se amortiguan en función del importe que el gasto público tiene sobre el total de la economía. Es decir, sobre todo a medida que los niveles de renta crecen, en situaciones difíciles nuestra capacidad de dejar de consumir es mucho más alta. Y en una situación difícil, si dejamos de consumir de forma masiva, es cuando las crisis se disparan, porque dejamos de comprar bienes y servicios, ¿no? Y entonces, ese riesgo de que crisis enormes con respecto al peso de la economía es sorprendentemente mayor cuanto más avanzada es una sociedad. Cuando los niveles de renta de las personas son muy cercanos a la subsistencia, sí, dejarán de consumir algo ante una crisis, pero no pueden dejar de consumir mucho. No. Me explico, ¿no? Y entonces, claro, esto explica cómo con una u otra ideología, al final, a medida que los países se desarrollan más dentro de este sistema, pues no tienen más remedio con una u otra ideología que ir aumentando el peso del gasto público para evitar que las crisis sean cada vez mayores. Claro, entonces, esto, la verdad, sí. ¿Es un rasgo fuerte de intervencionismo en algún punto? Bueno, de intervencionismo. Digamos que esto es... Otra cosa es, claro, lo que se hace con el gasto público, que es distinto en unos países o en otros, etcétera, ¿no? Pero esto al final es una forma, vamos a decir, de consumo forzoso, ¿no? Es decir, si la educación o la sanidad, las pensiones se gestionan a través del gasto público, no se hunden de forma inmediata como consecuencia del comienzo de una crisis, como sucedería si estuvieran en nuestras manos, ¿no? Si se gestionan de forma privada, pues hundiríamos inmediatamente los ciudadanos el consumo en todos esos conceptos también, ¿no? Entonces, el que esto se gestione a través del gasto público da una gran estabilidad al conjunto del gasto en la economía, ¿no? Entonces, amortigua sensiblemente ese impacto de las crisis que, de no ser así, sería cada vez mayor, cada vez más explosivo a medida que las economías avanzan, ¿no? Bien. Bueno, pero no nos vamos a detener demasiado en ese concepto para no escaparnos demasiado del tema central, si te parece, ¿no? No, bueno, lo que
ocurre es que los conceptos de izquierda, derecha o centro, como estábamos diciendo, pues al final se han situado durante estos últimos 30 años, todos ellos dentro del marco ideológico controlado por las grandes corporaciones, que tienen matices, tanto entre ellos en el ámbito socioeconómico, donde parece que el concepto de izquierda apunta en una dirección, el concepto de derecha en otra, y en el ámbito sociocultural, lo mismo, que parecen que hay matices entre ellos, pero que al final, dentro de lo fundamental, siempre, tanto en el ámbito sociocultural como en el ámbito socioeconómico, mantiene las distintas fuerzas de izquierda, derecha o centro dentro de ese espacio controlado por las grandes corporaciones. Con lo cual, mantener viva la dialéctica entre izquierda y derecha en esos ámbitos, en ese contexto, pues la verdad es en la práctica un instrumento para mantener artificialmente dividida a la clase trabajadora. Porque claro, si nos vamos al concepto de lo que mucha gente entiende por izquierda, por ejemplo, por izquierda y por derecha, dicen, no, es que la izquierda es la que defiende a la gente, frente a la derecha que defiende a los poderosos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, pero eso no cuadra en absoluto con esta interpretación, ni con la interpretación cultural, ni con la realidad, ¿no? Por eso, claro, es muy importante distinguir, pues, saber en cada caso la persona con la que estamos hablando o el medio que está utilizando la palabra izquierda o derecha, de qué está hablando. Porque si no, es un instrumento extraordinario para engañar a la gente, ¿no? Hay grupos que en realidad están haciendo lo mismo que hacen otros que dicen que son de izquierda o de derecha o de centro, pero que repiten la palabra izquierda constantemente, y entonces todo el mundo piensa, si estos dicen que son de izquierda, pues me van a defender a mí, o van a defender a la gente humilde, van a defender a los trabajadores, ese tipo de conceptos, ¿no? Pero claro, si nos fijamos dónde ponemos la raya entre izquierda, derecha o centro, pues la raya la ponemos, o la ponen los medios de comunicación, en cómo se llaman cada grupo a sí mismo. Y ponemos la barrera entre quiénes son de izquierda, los que dicen de sí mismos que son de izquierda. Porque entra en esa dialéctica de decir yo izquierda, 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 y además me llevo muy mal con los que dicen que son de derecha, nos insultamos constantemente en los medios de comunicación. Además, cuanto más nos parecemos, más nos tenemos que insultar para que quede claro, fíjate, qué de derecha somos, o qué de izquierdas, o qué de centro, cómo nos insultamos con los de izquierdas, ¿no? Y esto es algo muy interesante, porque muchas veces se ve con claridad cómo el surgimiento de distintas alternativas, de alternativas que en principio tendría que ser algo negativo para ellos, para la izquierda, que surjan alternativas de derecha, que les ataquen violentamente, debería ser un problema. Y al contrario, es para ellos una oportunidad de autoafirmación, de clarificar ante la gente, ¿veis cómo somos de izquierda, cómo realmente os queremos defender? Fíjate cómo nos atacan estos que dicen que son de derecha, ¿no? Es decir, es una dialéctica de utilización de los términos perversa, ¿no? Ya digo que siempre hay que ser muy respetuoso con los sentimientos de las personas y bueno, y hay que tener en cuenta que el que haya una utilización permanentemente distorsionada de estos conceptos no quiere decir que no pueda existir, no exista, digamos, un concepto, si se quiere, de izquierda como representante de los intereses de la gente frente al poder, por ejemplo, o de derecha como representante, digamos, de la tradición frente a los cambios absurdos que puedan plantear otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esos conceptos hay que respetarlos, pero luego hay que verificar si realmente ese concepto se corresponde con lo que en la práctica los medios de comunicación están llamando derecha y están llamando izquierda, o con la división que los medios de comunicación admiten entre los grupos que dicen que son de izquierda, que dicen que son de derecha o que dicen que son de centro. En gran medida vos hablas de medios, hablas de comunicación y siguen reivindicando estas posiciones que al fin y al cabo podemos decir son bastante similares con sus diferentes matices.
no puedo evitar pensar, como ya habremos hablado en su momento, Fukuyama, al final de la historia, a partir de ese momento, de la hegemonía de las grandes corporaciones, presentes para delimitar un modelo en el cual todas las opciones políticas en realidad buscan en gran mayoría no modificar el esquema impuesto por estas corporaciones. Los medios de comunicación tienden a polarizar, como bien vos dijiste, entre izquierdas y derechas. Si nosotros queremos ver diferencias políticas de modelos a nivel geopolítico, podemos asociarnos con un mundo corporativo como más de derecha y capaz un mundo de países emergentes más de izquierda, te pregunto. Bueno, una cosa es, digamos, la interpretación de esas palabras que podamos hacer internamente, pero hay que tener mucho cuidado con la exteriorización que hacemos de ellas, porque tenemos que pensar en lo que el que nos oye va a entender por izquierda y va a entender por derecha, que igual es algo absolutamente distinto, ¿no? Y va a estar necesariamente, probablemente relacionado con lo que los medios de comunicación entiendan por esos conceptos. Claro, esto ha llegado a extremos muchas veces absurdos, ¿no? Por ejemplo, también en Europa Occidental, ¿no? Pero esto es muy claro en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, cuando, como consecuencia de esa distorsión de los conceptos de izquierda y derecha a través del mundo sociocultural, hay en este momento en Estados Unidos una guerra cultural clarísima, ¿no? entre los dos bloques. La sociedad está dividida al 50%, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Casi en un choque civilizatorio alrededor de esa lucha cultural, ¿no? Pero curiosamente se está aplicando los términos derecha e izquierda a esos conceptos culturales y, por ejemplo, pues se ha extendido en una buena parte de la población el que hablar de la izquierda como, por ejemplo, los medios de comunicación ligados a Wall Street. Esos son de izquierda, son la izquierda, nos dice la izquierda tal, los medios de izquierda. ¿Por qué? Pues que son los medios que están defendiendo el modelo sociocultural corporativo que atribuyen a la izquierda, ¿no? Y las diferencias, aunque independientemente de los posicionamientos socioeconómicos de unos y otros, los que se oponen a ese modelo sociocultural de las corporaciones, estos son de derecha, ¿no? Yo soy de derecha porque me opongo al modelo sociocultural y se habla de la izquierda, se ha llamado la izquierda woke, ¿no? En Estados Unidos es un término que se ha ido extendiendo a otros países como izquierda en este sentido, izquierda que adopta el modelo sociocultural de este puesto en marcha por las grandes corporaciones en el posmocapitalismo, ¿no? Pero claro, hasta el extremo de que al final lo único importante es el modelo sociocultural. Y los grandes medios de las grandes corporaciones o incluso los líderes de las grandes corporaciones que aparecen en los medios de comunicación o que aparecen escribiendo artículos o libros o haciendo declaraciones son calificados como izquierda en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque defienden el modelo sociocultural de la izquierda, aunque sean grandes millonarios muy ligados a Wall Street, muy ligados a esas élites corporativas y que socioeconómicamente defiendan sin ninguna duda los intereses de esas grandes corporaciones, pero socioculturalmente defienden ese modelo posmocapitalista y ya se les califica como izquierda woke. Entonces hay que tener en cuenta esos conceptos que surgen y se desarrollan en Estados Unidos tienen una gran tendencia a trasladarse también pues, a América Latina y a Europa, ¿no? Y entonces, últimamente en Europa también se empieza a hablar ya desde una perspectiva crítica, ¿no? De izquierda woke, como esos que dicen que son izquierda y que asumen ese modelo sociocultural del posmocapitalismo, digamos, ¿no? Yo ahí para hacer un poco de ejemplificación, vos me estás comentando esto y no puedo evitar pensar, más allá de qué está bien o está mal, y también es gracioso por qué lo pienso así, por los medios de comunicación, esta izquierda woke, ¿qué vendría a ser en alguna medida? ¿El Partido Demócrata en Estados Unidos? Bueno, sí, en el ámbito político como partido, sí, claro. El Partido Demócrata, igual no en su totalidad, pero fundamentalmente sería el Partido Demócrata el que la representa, ¿no? Sí, sí. Y los medios de comunicación ligados a Wall Street, etcétera. Sí, sí.
perfecto. ¿En España el PSOE, capaz? Bueno, sí, no está tan claro en Europa, ¿no? Porque el concepto de izquierda woke es más reciente, ¿no? Entonces se atribuye, pues bueno, de forma distinta en cada caso, ¿no? Pero sí es curioso, por ejemplo, relacionado con este concepto de izquierda woke, se ha hablado también, por ejemplo, de izquierda atlantista, ¿no? Pero es un concepto que tiene una realidad de fondo muy importante, ¿no? Porque claro, si nos fijamos, esto puede estar relacionado con los vínculos de todo lo que es lo que se llama la izquierda de Europa Occidental, por ejemplo, de parte de Latinoamérica también, con el Partido Demócrata, que tú comentabas, ¿no? Entonces, el Partido Demócrata tiene una extraordinaria influencia en el conjunto de Europa, salvo en lo que ahora son esas fuerzas populistas que se han relacionado más bien con el trumpismo, ¿no? Pero el Partido Demócrata es curioso, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos comentado en el caso de España, curiosamente, para ver hasta qué punto en el fondo los distintos grupos políticos responden a los mismos esquemas, ¿no? Pero si te fijas en cuál es la referencia internacional en el caso español del Partido Socialista que tú comentabas, el Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Cuál es la referencia internacional de Podemos o de Sumar, estos dos grupos a la izquierda del Partido Socialista? El Partido Demócrata de Estados Unidos. ¿Cuál es la referencia exterior del Partido Popular? El Partido Demócrata de Estados Unidos. Ah, bueno. También, claro. Es que en realidad todos están respondiendo a los mismos esquemas ideológicos, ¿no? Con distinto lenguaje, etcétera. Pero este tipo de cosas es muy revelador. Entonces, ese concepto, ya viene ese concepto de izquierda atlantista, ¿no? En principio, la izquierda durante la Guerra Fría, sin ninguna duda, era antiatlantista, ¿no? Pero claro, ya digo, a partir de los años 90 se ha producido una unificación tal que los que dicen que son izquierda son neoliberales, de hecho, son atlantistas, de hecho, y son posmocapitalistas culturalmente, ¿no? Esto ha llevado también, por ejemplo, a que se hable de izquierda corporativa. Claro, izquierda corporativa, que es algo, bueno, pues es la izquierda que está, de hecho, actuando en función de los intereses de las grandes corporaciones, sometida a los intereses del poder corporativo, ¿no? Algo que es absolutamente contradictorio con ese concepto de una izquierda que supuestamente defienda a la gente frente al poder, ¿no? Es exactamente lo contrario, ¿no? Pero claro, es que de hecho, si en base a esa constante y creciente manipulación del término izquierda, como el término derecha o el término centro, porque claro, si se manipula uno de los conceptos, como los otros conceptos se definen en relación con uno de ellos, al final se manipulan los tres, ¿no? El concepto de izquierda, el de derecha y el de centro, claro. Completamente. Entonces, al final llegamos a ese absurdo de una izquierda corporativa. Claro, si nuestro concepto de izquierda es, digamos, los grupos políticos y sociales que defienden a la gente frente al poder, entonces tenemos que decir, es que esa izquierda corporativa evidentemente no es izquierda, ¿no? Entonces, se llamarán a sí mismos como les dé la gana, pero eso no es izquierda. Pero claro, ¿qué pasa? Que las palabras al final quiere decir lo que la gente entiende por ellas. Y si la gente empieza a pensar que, pues no sé, que la izquierda, ¿qué es izquierda? Izquierda es un teléfono móvil, pues al final se convierte en un teléfono móvil, ¿no? Es decir, pero evidentemente en lo que ha sido siempre el concepto de izquierda es absolutamente contradictorio con ese concepto de izquierda corporativa, ¿no? Completamente. Y cuando hablas de izquierda corporativa también me hace pensar que es medio como, no solo absurdo todo el concepto, sino la palabra en sí, una izquierda corporativa, ¿o no? La palabra de por sí. Sí, claro, pero ya digo que depende el contenido que le pongamos a esa palabra. Si a la palabra izquierda le ponemos ese contenido de defensa de la gente frente al poder, dice, pues si resulta que la izquierda, como pasa con casi toda la izquierda en Europa Occidental, pues está a las órdenes, por decirlo claramente, a las órdenes de las grandes corporaciones, dice, pues bueno, pues entonces eso evidentemente no es izquierda, ¿no?
Utilizan la palabra izquierda como un instrumento para engañar a la gente y para mantenerla sistemáticamente engañada a través de esa dialéctica. Mira, yo no soy de derechas y estos de derecha me insultan, me critican, tal. Pues fíjate, pues no, pues yo voy a apoyarte, ¿no? Es decir, manteniendo, como decimos, artificialmente dividida a la clase trabajadora en dos al 50%. Hay algo que me llama mucho la atención y también le digo a los televidentes que no están viendo que es lo más rico para mí que me llevo de esta conversación con vos, Adrián, que es que, bueno, vos, yo, el chat, mucha gente nos pudimos haber formado a lo largo de nuestra vida en definir estos conceptos, pero es verdad que nos tenemos que hacer primero una pregunta que qué representa para la otra persona que estamos dialogando un concepto de izquierda o de derecha, porque capaz, por los medios de comunicación, pensando simplemente ahí sin pensar de más, tranquilamente le instalaron de que izquierda es el mal o que derecha es bueno o malo y hay que adaptar el discurso a la persona con la que nos estamos comunicando. Eso es un problema. Sí, hay que aprender que una cosa son las palabras y otra cosa son los contenidos. Entonces, que en concreto, izquierda y derecha, hay términos, cuando hemos dicho un teléfono móvil, pues un teléfono móvil es un teléfono móvil. Más o menos todos sabemos lo que es, ¿no? Mientras que hay otros conceptos donde izquierda, la palabra izquierda es para unos una cosa, para otros otra, ahora en general representa una cosa, hace 20 años otra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo suelo decir que hay que ser extraordinariamente prudentes con esto, pero también suspicaces, porque la realidad es que si atendemos a los mensajes que nos lanzan los medios de comunicación o los líderes políticos, estos términos casi siempre se utilizan con finalidad de engañar. Finalidad de engañar. Por mucho que se repitan, es un engaño constante, ¿no? Entonces se nota, claro, que un líder político, por ejemplo, que no sabe cómo defender que realmente está planteando socioeconómicamente algo distinto frente a los otros grupos, pues, ¿qué hace? Pues repetir la palabra izquierda 15 veces al día. Para así, cuanto más repito la palabra izquierda, pues más me van a creer los ciudadanos que realmente les estoy defendiendo a ellos, por ejemplo, ¿no? Completamente. Pero bueno, lo mismo con la palabra centro. Porque claro, ¿el centro qué es? Pues algo que no es ni izquierda ni derecha, pero exactamente igual, ¿no? Exactamente igual. El doble de ambiguo, te diría también. Claro. Puede ser cualquier cosa, realmente, un centro. Uh-huh. Yo estaba pensando, bien, porque a mí me siguen haciendo la pregunta de preguntarte qué es izquierda, qué es derecha, pero realmente ya lo has respondido. Entonces me quedo en el ámbito cultural, donde es la gran diferencia hoy en día. ¿Cómo los podemos definir? ¿Progreso, atraso, tradición? ¿Qué sería la diferencia? Sí, bueno, pero ese progreso y tradición no afecta solo al ámbito cultural, también al ámbito socioeconómico. Es decir, sí podemos ver que históricamente ha habido una relación, diciendo, hemos hablado de dos conceptos, ¿no? Por un lado, el concepto de la izquierda como la defensa de la gente frente a la derecha, la defensa del poder, y otro concepto que es la izquierda como defensa del progreso frente a la derecha, la defensa de la tradición, ¿no? Pero claro, esto está partiendo de la idea de que tenemos que elegir entre progreso y tradición, ¿no? Y esto ya es algo muy cuestionable, ¿no? Claro, yo suelo decir que esto tenía su lógica en el siglo XIX, cuando las barreras estaban muy definidas entre lo que era progreso y lo que era tradición, ¿no? Precisamente en ese salto, digamos, del régimen antiguo, de la aristocracia al régimen liberal, comercial, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, dices, bueno, sí, es posible relacionar la idea de progreso con una serie de conceptos positivos, ¿no? Con una sociedad más abierta, con los derechos civiles, con avance económico, tal, ¿no? Frente a una tradición muy relacionada con valores socioculturales antiguos, con la agricultura, ¿no? Con la aristocracia, etcétera, ¿no? También con la religión, si se quiere, ¿no? Bueno, entonces las diferencias eran muy claras en uno y otro sentido, tanto en el ámbito sociocultural, en el ámbito económico, etcétera, ¿no? Y entonces tenía mucho sentido el que la sociedad se dividiera entre los que defienden el progreso y los que defienden la tradición. Y de hecho esto llevó
pues bueno, a guerras civiles en muchos países. Bien, pero claro, otra cosa es que ese concepto de división absoluta entre los que defienden el progreso y los que defienden la tradición tenga sentido, porque claro, cada uno de nosotros puede defender que se cambien determinadas cosas y al contrario defender que haya otras que no se cambien y que sea mejor la situación actual que cambios que se están proponiendo y que igual pensamos que son negativos, ¿no? Y entonces podemos ser en ese sentido defender el progreso en unas cosas y defender la tradición en otras, ¿no? Y si de vuelta medio ambiguo, entonces. Sí, es que eso puede ser la lógica, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y sin necesidad de dividir a la sociedad entre un 50% que defiende el cambio en cambios positivos y cambios negativos, pero el cambio, como sea, ¿no? Y otros que defienden la tradición positiva, la tradición negativa, sin más, ¿no? Eso seguramente en este momento no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Es un esquema que pudo tener sentido en el siglo XIX, pero ahora no. Entonces, seguramente dividir a la sociedad entre los que defienden el progreso y defienden la tradición no tiene sentido. Pero sí tiene sentido, seguramente, bueno, entre quienes apuestan por defender a la gente y quienes apuestan por defender al poder. Pero claro, eso es lo que se intenta ocultar a toda costa en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque si vamos a ese esquema y teniendo en cuenta la composición social que hemos comentado, con un 90% de trabajadores asalariados con unos intereses similares, pues enseguida nos iba a llevar a que ese 90% se iba, en la medida en que se haga consciente, pues iba a hacer con el poder, iba a cambiar clarísimamente el poder político en base a sus intereses y hacer evolucionar la sociedad de acuerdo con ese interés mayoritario. Entonces, ¿cómo se evita que eso suceda? Pues manteniendo a esos trabajadores asalariados artificialmente divididos en un 50% en base a esa diferenciación artificial entre izquierda y derecha que ahora ya no tiene sentido. Tengo una pregunta un poco más filosófica, pero porque sigo en la búsqueda de la razón, el sentido en sí, de por sí. Si tuviéramos que objetivizar problemas, ¿vos cuáles crees que en alguna medida, según tu perspectiva, tu experiencia, son realmente problemas reales, problemas del mundo que superan los conceptos de izquierda y derecha y que deberían ser solucionados? A priori pienso en educación, formación, que la gente no Bueno, sea manipulada por los medios de comunicación, un ejemplo mío, pero te pregunto a vos en general, ¿cuál es tu sí, bueno, yo ahora, muy relacionado con ese concepto, yo suelo decir que en este momento en el mundo hay una dialéctica fundamental, que es este choque entre los países emergentes y en desarrollo por un lado y Occidente, o mejor dicho, el poder corporativo que controla Europa y Estados Unidos, o que controla Occidente, ¿no? Entonces, ese es el choque clave en este momento. Y entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a ese choque? Nos dice si estamos a favor de la humanidad, si estamos a favor del progreso, o si estamos a favor, vamos a decir, de la reacción a favor de ese poder corporativo. Esa es la cuestión clave, ¿no? Y entonces, claro, si yo pienso, según mis esquemas mentales, si digo, no, es que para mí izquierda es estar a favor de la gente y no en contra del poder, entonces, pues, apostar por los países emergentes y en desarrollo en ese choque es lo que me define como ser de izquierda, ¿no? Si es que parto de ese concepto, ¿no? O al revés, si pienso que estos países emergentes están defendiendo también a la sociedad frente a proyectos enloquecidos del poder corporativo, pues a lo mejor relaciono esto más con el concepto de tradición, ¿no? Pero bueno, eso según el esquema mental que cada uno tiene en la cabeza, ¿no? Pero evidentemente, si hay que elegir, como tú decías, cuestiones claves a la hora de definir, digamos, lo que es positivo y negativo en el momento actual, yo sin duda alguna definiría esta, ¿no? Ese choque entre los países emergentes y en desarrollo por un lado y el poder corporativo occidental. Claro, detrás de esto hay otras cosas que van a venir arrastrándose, ¿no? Como es modelos sociales en los cuales ese poder corporativo ya no es simplemente una cuestión geopolítica, sino que dentro de cada país
vemos lo que están haciendo los países emergentes y ya nos encontramos con ese modelo de que en cada país mandan las corporaciones o mandan los gobiernos. Y este sería el segundo factor clave. ¿Cómo nos posicionamos al respecto, ¿no? Es decir, en cada país apostamos o toleramos o aceptamos que manden las grandes corporaciones sobre los gobiernos, o al revés, vamos a defender a toda costa que los gobiernos manden sobre las corporaciones, porque esa es la revolución anticorporativa que nos están planteando los países emergentes, ¿no? Entonces, tenemos ya dos variables fundamentales, claves, que nos posicionan sobre lo que es positivo o negativo, evidentemente desde nuestro punto de vista, ¿no? O sobre lo que, según cada uno tenga en la cabeza, puede ser, le llamamos izquierda o le llamamos derecha, ¿no? Claro, porque tranquilamente puede haber sectores de la sociedad que se paren del otro lado y quieran corporaciones mandando en sus países. Pero normalmente esas ideas las van a tener los propios interesados en los intereses corporativos y muy poca gente más. Muy poca gente más. Porque, entre otras cosas, claro, ahora, y lógicamente, hay mucha gente que sigue las ideas de los medios de comunicación, que están controlados por esas grandes corporaciones. Pero en la medida en que esos medios de comunicación son quitados de las manos de las grandes corporaciones, la forma de pensar de la gente cambia, por supuesto, ¿no? Lógicamente. Que tendríamos que esperar en algún ejemplo dentro de la dicotomía mental de que los estados emergentes parecerían, dentro de esta conversación, ser los que ofrecen una alternativa ante las corporaciones, empezar a apoyar esos modelos, se supondría, ¿o no? Evidentemente, sí. Ese es, por ejemplo, desde luego nuestro posicionamiento es clarísimamente. Estamos identificando que cara al futuro de la humanidad hay una cuestión clave, que es ese choque, por un lado, entre países emergentes y en desarrollo con el poder corporativo occidental en el ámbito geopolítico, y clarísimamente para el futuro de la humanidad es fundamental que en ese choque ganen los países emergentes y en desarrollo y que avancemos hacia ese mundo multipolar por el que se está apostando, ¿no? Y por otro lado, también relacionado con ese choque, pues es el momento en el que tenemos que apostar sin ninguna duda por países en los que las grandes corporaciones sean apartadas del poder político y que los gobiernos manden sobre las grandes corporaciones, lo cual es fundamental para que los gobiernos puedan, entre comillas, trabajar para los ciudadanos. Esto, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, ese gobierno, pues, independientemente de eso, pues puede tener unos esquemas ideológicos u otros. A la hora de defender los intereses de los ciudadanos se puede equivocar. Puede haber elementos de corrupción que hagan, o de ineficiencia, que hagan que no gestione bien, pero el que no sean las corporaciones las que manden, el que sea los gobiernos los que manden sobre las grandes corporaciones, es un requisito básico de partida, ¿no? Para que los gobiernos puedan trabajar a favor de los intereses de los ciudadanos. Y yo creo que esos dos son los grandes retos a los que se enfrentan en este momento la humanidad y los que suponen realmente una apuesta positiva o negativa, y los conceptos de izquierda o derecha los aplicamos cada uno a estos dos retos, los aplicamos cada uno en función de lo que consideramos en nuestra mente que es izquierda y que es derecha. Perfecto. Estamos llegando a la hora, ya son 59 minutos. Con vos, Adrián, espectacular exposición. Yo siempre le pido, por favor, recuerden dejar un comentario, poner me gusta, suscribirse al canal. Ya estamos por llegar a nada, 16.000. Adrián ahora les va a decir dónde tienen que colocar sus preguntas, si tienen futuras preguntas para diferentes temas. Adrián, te dejo a vos si querés hacer alguna conclusión final, todo. Sí, bueno, además de lo que hemos comentado ahora mismo, yo creo que es interesante desde un punto de vista personal recordar la inmensa confusión y manipulación que existe en este momento alrededor de los conceptos de izquierda, de derecha y de centro, y recordarlo en distintos sentidos. Primero, para nosotros mismos, cuando utilizamos esos términos, que tengamos cuidado para no estar engañando al que nos escucha, para que el que nos escucha no se entienda correctamente. Segundo, para que cuando escuchemos a alguien
utilizar esos términos, filtremos, ¿no? Digamos, ojo, bueno, ¿qué es lo que esta persona está realmente entendiendo por izquierda, por derecha o por centro? Y teniendo en cuenta siempre que casi siempre las personas que utilizan sistemáticamente, o personas, estoy pensando en líderes políticos, medios de comunicación, que utilizan sistemáticamente y repetidamente estos términos, casi siempre nos están intentando engañar. Recordar esto, nada más. Bueno, Lautaro, efectivamente, por favor, dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal. Ya os diremos, las estamos ya respondiendo en base a vídeos, pero que no los ubicamos por ahora en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ¿no? Que lo buscáis fácilmente en YouTube, ¿no? Y bueno, pues poco más. Ya sabéis que estamos con vosotros los jueves a la tarde o a la noche, 9 de la noche hora Madrid. Y sin más, bueno, muchas gracias, Lautaro, por tu colaboración. Y sin más, pues nos despedimos de vosotros. Hasta la vista. Adrián. Saludos, Adrián, saludos a todos.